Bien, tengan buenos días. Vamos a iniciar la tutoría número 5, correspondiente a psicopedagogía. El tema es la motivación en los procesos de aprendizaje. Para empezar, pues planteamos los objetivos, los cuales son adquirir los conocimientos sobre los aspectos en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. Identificar el rol del profesor para motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje, así como también reconocer la importancia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué estudiar la motivación en el aprendizaje? Bueno, es importante que nosotros conozcamos que si un estudiante está motivado, pues él podrá aprender más fácil. Entonces, pero para ello debemos de tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo que las situaciones son cambiantes, estrategias de enseñanza debemos usar para que el alumno esté motivado, qué tipo de problemas debemos de resolver, qué habilidades diversas debemos nosotros de potenciar y aspectos motivacionales a tomar en cuenta. Entonces, para ello nos vamos a enfrentar ante una problemática de la motivación del alumnado, o sea, docentes preocupados y alumnos desinteresados. Docentes preocupados en el sentido de que sienten que los estudiantes no le ponen atención y alumnos desinteresados porque los intereses, o sea, las motivaciones que ellos tienen no van de acuerdo con lo que ellos están recibiendo en la clase. Como vimos en la otra asignatura, de repente una de las quejas que se tenía era de que no iba de acuerdo, lo que se enseñaba no iba de acuerdo a una realidad. Entonces, eso puede influir mucho. Depende de qué tan difícil sea para ellos contextualizar lo que se va a aprender. Entonces, en esa manera o en ese sentido, pues será también muy difícil para el alumno estar motivado. La motivación es un factor condicionante y relevante en el proceso educativo, por supuesto que sí. ¿Para qué sirve la motivación? Bueno, si un estudiante está motivado, va a evitar el fracaso escolar, va a tener un papel más activo y pues la solución va a tener a esa problemática de la falta de motivación, también se va a solventar. Los procesos de aprendizaje, según Castella, vienen relacionados con la actuación del maestro, en el sentido de que el maestro es el que va a generar el espacio para que el alumno aprenda. Entonces, si el maestro logra desarrollar de una manera adecuada cada uno de los aspectos que le generen al estudiante o que le permitan al estudiante aprender o que le permitan al estudiante desarrollar habilidades o técnicas como para aprender el contenido, o sea, es decir, el estudiante va a estar motivado, entonces el alumno va a poder aprender. Un clima motivador y estimulante. Si en el salón de clase hay un ambiente acogedor, un ambiente adecuado, entonces el alumno va a sentir agradable estar ahí y por lo tanto también el estudiante va a poder perfectamente concentrarse, poner atención y eso pues le va a permitir también aprender. La motivación, deseos y necesidades. El maestro debe de aprender a conocer las necesidades de sus estudiantes y en base a eso desarrollar actividades que le permitan desarrollar en sus propios estudiantes una motivación adecuada. Entonces, para aprender el alumno necesita, según Castellano, necesita agentes motivadores como los padres y los profesores, que son los agentes externos que van a contribuir a generar ese clima adecuado. Necesita voluntad de aprender y de continuar aprendiendo. O sea, el alumno también tiene que estar interesado en el tema que se está desarrollando. Tiene que estar interesado en los procesos que van a ir desarrollando. Pautas de actuación de los maestros. Los maestros muchas veces generan en los estudiantes incomodidad o inconformidad, puesto que a veces sin darse cuenta o a veces de manera
de manera incorrecta, los maestros generan o desarrollan preferencias. Entonces, en cuanto a eso, pues debemos nosotros de tomar en cuenta lo siguiente. El maestro al inicio del año debe de establecer las normas que serán las cuales van a desarrollar cada uno de los o van a regular cada una de las conductas durante ese año escolar, porque si no, el alumno podría generar o podría crearse en él como una falta de motivación al ver que él se ha esforzado tanto y logró menos que el otro que sí se esforzó menos. O sea, entonces no va de acuerdo el esfuerzo con la nota obtenida. Ahora, ¿qué es la motivación? Formalmente vamos a tomar la definición de algunos autores, alrededor de 4 autores. Para Alfonso Piña, en el 2009, él define la motivación como un evento de estímulo que opera dentro del organismo en forma de energía o impulso, impeliendo a comportarse de una manera u otra. Bueno, en este sentido, la motivación es algo interno, según Alfonso, algo interno que me motiva a hacer algo, o sea, que me impulsa a hacer algo. Por eso más adelante vamos a ver que la motivación también se define como un motor que es el que impulsa a algo. Para Valle, Núñez, González, en el 2002 define la motivación no como un proceso, sino como un conjunto de procesos que influyen en la conducta de un sujeto. Concretamente influye en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Para Pintrich y Chung, en el 2006 concibe la motivación como un proceso que estimula, conduce y mantiene el comportamiento hasta la meta de una tarea o actividad. Roger, en 1984, aclara que la motivación justifica la acción, debido a que las personas actúan como una determinada manera porque tienen un motivo, es decir, las personas actúan para satisfacer sus propios intereses o deseos. Es normal que cuando un estudiante se ha portado mal, a veces el maestro pregunta, ¿qué te motivó a hacer eso? O sea, ¿qué te impulsó? ¿Qué te provocó? ¿Qué te hizo pensar que debías hacerlo? O sea, entonces eso es lo que se define como motivación. En otras palabras, la motivación es la gasolina del cerebro, o sea, es la que va a permitir que el cerebro, bajo cierto estímulo, se active. Enfoque cognitivo de la motivación, Díaz y Hernández, 2017. Para el papel activo del alumno, las expectativas, representaciones internas y creencias en el sentido de satisfacción. Bueno, todo esto tiene que ver con la siguiente frase, que la motivación empieza en uno mismo. La motivación es algo interno, pero también puede estar determinada en alguna medida por algo externo, como veremos a continuación en las siguientes diapositivas. Las etapas que comprenden la activación de los motivos, según Mateo Soriano, en el 2007, dice que son estados emocionales, la anticipación, la activación y dirección, la conducta activa y el feedback, o sea, la retroalimentación. En este sentido, la anticipación se refiere entonces a que el maestro va a desarrollar actividades que tiene previamente planteadas y organizadas. La activación y dirección hace referencia a esas actividades de inicio que el maestro va a ir desarrollando con sus estudiantes de tal manera que los estudiantes no se pierdan del objetivo que el maestro ha planificado, que él pretende desarrollar. Luego la conducta activa, que son esos 20 minutos activos que los psicólogos consideran que es el tiempo que el estudiante se mantiene activo para aprender. Y por último el feedback, que viene siendo un repaso, este repaso que es
necesario para aclarar o para como definir claramente los conceptos que pudiesen haber quedado incompletos. La motivación tiene un aspecto psicológico y bajo este punto de vista se define como o se entiende como la compleja integración de procesos psíquicos encargados de regular la actividad. Esa regulación establece la aceleración, el sentido de proximidad y evitación, y la direccionalidad, el objeto meta, el comportamiento. La motivación es un fenómeno psíquico, ideal, subjetivo, dice González. Luego, desde el punto de vista pedagógico, la motivación significa estimular el deseo por aprender. O sea, en este sentido, el docente debe despertar el interés, promover aprendizaje y conductas y seguir su atención y esfuerzo. La motivación para razones de estudio se pueden hablar de dos tipos, positiva o negativa. Positiva, la intrínseca extrínseca e intrínseca, y la negativa, física o psicológica. En términos generales, la palabra motivación no puedo clasificarla como buena o mala, o sea, positiva o negativa, simplemente hay motivación o no hay motivación. La motivación debe englobar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario el compromiso de los docentes y alumnos para realizar una serie de actividades antes, durante y después del proceso para conseguir mantener o aumentar la motivación por el aprendizaje o, lo que es lo mismo, para que el aprendizaje forme una parte importante de su realización como alumno. Tipos de motivación según Polanco. Señala que en el contexto educativo la motivación puede aparecer a partir de los procesos, una orientación al proceso de aprendizaje, o sea, una motivación intrínseca, o una orientación al resultado, motivación extrínseca, por lo que la motivación del aprendizaje integra la motivación intrínseca y extrínseca. En tal sentido, puede ser que yo haga algo porque me guste hacerlo o por los resultados que me genera hacerlo. Por ejemplo, muchas veces puede pensarse en un trabajo que se realiza, digamos la presentación de un proyecto. Posiblemente el alumno esté motivado porque le gusta ese proyecto o porque le gusta obtener buenas calificaciones y la felicitación o el reconocimiento de su maestro. La motivación intrínseca entonces habla de un estímulo externo. Estamos hablando de la recompensa, la intrínseca previamente crea y despierta un sentimiento de interés. Se produce desde dentro del individuo y es autorregulada y autodeterminada. No depende de alicientes externos, por lo menos no directamente, porque sí, todo lo que nosotros internamente pensamos o sentimos, pues de alguna manera sí está relacionado también con lo externo. Está unida a la tarea de en sí misma y el sentimiento de competencia y autodeterminación, es decir, le gusta hacer lo que hace. Beneficio: mejora el autoconcepto, la autoestima, fomenta el desarrollo de la autoestima. La motivación extrínseca. Esta, por el contrario, no está enfocada tanto en sí mismo, sino que en la recompensa que le va a generar, en el motivo ajeno o independiente a la actividad que se está desarrollando. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Sentimientos de frustración cuando no se logra, no genera amor por la tarea o el conocimiento. Así se considera con mayor peso la motivación intrínseca al seguir por sí misma sin necesidad de demandar apoyos exteriores. Por lo tanto, el alumno que muestra una conducta intrínsecamente motivacional, sea con esfuerzo o no, seguirá teniendo un motivo, o sea, una motivación por el aprendizaje que se le presenta o las tareas que le llevan a lograr sus fines. O
sea, en conclusión, ya sea que la motivación sea provocada por algo interno o por algo externo, independientemente de eso, el objetivo es el mismo, potenciar el aprendizaje, y eso se logra. Entonces debemos de garantizarlo, ya sea de forma intrínseca o extrínseca. Logro de la motivación intrínseca según Díaz y Hernández. Conceder una mayor importancia al aprendizaje en sí mismo que al hecho de conseguir un éxito o fracaso. Tener en cuenta las habilidades de estudio y la inteligencia como un aspecto variable y no como un aspecto inalterable. Atribuir a las experiencias que se producen durante el aprendizaje una mayor relevancia que a las recompensas externas. Asignar un papel importante a las tareas para facilitar la autonomía de los niños. La motivación de logro o rendimiento. Jiménez en el 2010 establece una nueva tipología, la motivación de logro o rendimiento, que la define como una nueva forma de reflejarse la motivación durante el desarrollo de la persona. Motivo de logro, la expectativa de éxito o el grado de incentivo. Al acto de motivar. Acto de motivar. Significa conseguir crear en los niños el deseo de querer libremente realizar la tarea y orientarlo para que construya los contenidos del aprendizaje con desempeño, gusto y satisfacción, provocando así despertar en los alumnos el interés y el deseo por alcanzar meta o el objetivo de estudio a partir de un aprendizaje eficaz, productivo y evitando la coacción. En este contexto, motivar al alumno es por tanto la orientación y dirección de su conducta hacia la consecución de su objetivo y metas a través de un proceso de aprendizaje satisfactorio. Variables que influyen en la motivación. Hay variables cognitivas, afectivas y su integración, internas y contextuales, personales, contextuales. Bueno, todas esas son variables que de hecho influyen, internas y externas, como las podemos ver. Indicadores de la motivación. La motivación, el aprendizaje, el rendimiento académico. La elección de la tarea o interés. El esfuerzo por conseguir resultados. La persistencia o el tiempo que se dedica hasta conseguir algo. El logro o control del aprendizaje. Bueno, en este sentido vemos nosotros que algunos indicadores de que hay motivación pues son esas, o sea, el logro o el control del aprendizaje es evidente. Entonces ese creo que es el más importante o más fácil de medir. La interacción entre la motivación y el aprendizaje, o sea, ¿cuál es el objetivo de la motivación? No es solo motivar por motivar, sino que el objetivo es que haya un aprendizaje en nuestro contexto educativo, por supuesto. Porque la motivación no se restringe únicamente a un aspecto educativo, sino que la motivación se puede dar o se puede hablar de motivación ante la realización de cualquiera de las actividades que la persona quiera desarrollar. Pero bueno, la motivación, la relación entre la motivación y el aprendizaje, la motivación es el motor que mueve, digamos, de cualquier aprendizaje. No hay motivación, no hay aprendizaje. La motivación es el motor que impulsa al alumno a desenvolverse activamente en él. O sea, si él no está motivado, simplemente no se interesa y punto. El docente debe asegurarse que los alumnos están motivados a la hora de iniciar. Luego, se entiende
como un proceso psicológico que influye en el aprendizaje. O sea, conclusión, ¿es necesaria la motivación para que haya aprendizaje? Sí. No hay motivación, difícilmente habrá aprendizaje o será mínimo. Funciones de la motivación según Alves. Una función de la motivación es selectiva, otra es la enérgica y la direccional. Cada una de ellas pues está definida, la podemos nosotros analizar brevemente, la pueden ustedes encontrar en sus documentos para que ahí completen ustedes y puedan establecer una relación entre cada una de ellas. Situación, tenemos la situación actual de la motivación en el aula. Si estuviéramos activos, yo podría preguntar, pero no estamos. Pero igual, si estuviéramos, yo podría preguntar. ¿Consideran que hay motivación en el aula? Bueno, en esta aula virtual que tenemos, o sea, ustedes tienen algo que les motiva a asistir a las tutorías. En este caso, pues yo podría decir que en base a la asistencia que tenemos ahorita, hay y es necesaria una motivación. O sea, no hay una motivación suficiente y lamentablemente esto ocurre porque normalmente nosotros en nuestro contexto de nuestra sociedad salvadoreña, pues todo lo hacemos en base a un incentivo. En tal sentido, si no tiene un porcentaje asignado el hecho de asistir, entonces simplemente no se hace o se hace como una opción extra, es decir, si me queda tiempo lo hago, no es una obligación como tal. Pero bien, los niños pierden la curiosidad por descubrir cosas nuevas o el interés por hacer preguntas acerca del porqué de las cosas, por causa de la respuesta de los educadores y padres, tras juzgar las cuestiones de absurdas o de mandarles a callar. Un alumno pregunta ¿por qué tal cosa? Y si él no le logra responder, la madre de familia o el padre o el maestro o incluso al no saber la respuesta para no verse humillado, le dice que no haga preguntas tontas o algo así, entonces eso se mata. Y lo que hace es que el alumno simplemente pierde la motivación. Los problemas en los alumnos siguen existiendo actualmente. La poca motivación por aprender, el poco interés por descubrir nuevos conocimientos e inclusive el poco apoyo que reciben los alumnos por parte de los educadores en el proceso de aprendizaje puede ser alguna de las razones a estos cambios en los intereses de los niños por aprender. La crisis que está sufriendo el país está afectada también en el ámbito de la educación, especialmente en los docentes. Al observar que su falta de motivación o insatisfacción a la hora de establecer un compromiso de trabajo, poco entusiasmo en la realización de las actividades, implicando grandes repercusiones en la motivación de los alumnos por aprender. En este sentido, también los maestros debemos de exigir que haya motivación o sea, no solo en los alumnos, sino también en nosotros mismos. Si yo no estoy motivado, si no estoy interesado en lo que estoy haciendo, pues tampoco voy a poder enseñarlo de una manera adecuada. O sea, en conclusión, es un círculo en el cual formamos parte varios, o sea, maestros, alumnos, padres de familia, escuela, y en ese sentido, si uno falla, pues entonces lo que se va a perder simplemente es el aprendizaje. Conclusión entonces de todo lo que hemos comentado al respecto es que la motivación es muy importante. Si no hay motivación, el alumno difícilmente podrá aprender algo. Y ahora el detalle está acá, de que el alumno siempre está motivado por algo, siempre. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo como profesores? Hacer que se motive en nuestro contenido.
¿Y cómo podemos hacer que se motive nuestro contenido? Pues entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle a que se motive por nuestro contenido, por ejemplo, relacionando nuestro contenido con la vida cotidiana de él. Bien, será todo entonces. Yo les agradezco mucho, espero que puedan conectarse para poder tener acceso a esta presentación. El aprendizaje es un tesoro que sigue a su dueño, allá donde vaya. O sea, la mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo no es una casa, no es un carro, es una carrera profesional que le permita a él construir su propia casa, que le permita adquirir su propio carro. Muy bien, eso es todo. Yo les agradezco mucho y cualquier pregunta, pues estamos en la plataforma para servirles. Gracias y no olviden siempre ir al día con las evaluaciones. Eso es todo y feliz día.